Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 2. Continuamos con la unidad 3 de la asignatura de Bases Biológicas de la Psicología 2. Comencemos. Unidad 3, Funciones superiores. Tema 5, Sueño y memoria. Subtemas, Sueño. Memoria. Objetivo, reconocer la importancia de las funciones del sueño y de la memoria, como funciones integradoras que fortalecen y consolidan las circunstancias que construyen al ser humano en su dimensión biopsicosocial. Introducción. Como parte de las funciones de integración, el sueño viene a ser una de las más importantes, ya que permite al ser humano reparar las energías consumidas en el periodo de vigilia. El sueño por sí es un estado especial en el que estamos privados de la consciencia, también llamado estado de vigilia. Pues bien, el sueño vendría a ser un estado de alteración de la consciencia, en el que se encuentra alterada la atención, el rendimiento y en cierto sentido el aprendizaje. La memoria viene a ser parte integral de la vida del sujeto, así como el sueño es importante como función integradora, la memoria complementa muchas de las facetas del individuo, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción del movimiento o construcción de su operatividad, por ejemplo, el leer, el aprender, el relacionar, el construir. La memoria es nuestra base para fusionar el aprendizaje adquirido y los nuevos aprendizajes. Viene a ser entonces la capacidad para aprender continuamente del presente y lograr evocación de contenidos del pasado. Su construcción es diversa, ya que puede relacionar elementos sensoriales, como colores, sabores, dolores, elementos de movimiento y operacionalidad, emociones y efectos, así como también ideas o pensamientos además de construcciones cognitivas. Cada proceso que tiene lugar en la corteza cerebral, guarda relación entre sí, de ahí que cada aprendizaje es guardado en la memoria, o nuestro almacén de información. Recordemos que los aprendizajes también guardan relación con el estímulo con que es recibido, así como con las emociones o la intensidad con que fue procesado. Es decir que, si no tendríamos memoria o recuerdo de cada aprendizaje, se cometerían los mismos errores y no pudiésemos aprender. Es maravilloso comprender que siendo compleja la función de las partes estructurales de memoria, sea tan sutil la manera en que podamos recordar. De ahí que recalco la importancia simbiótica entre aprendizaje y memoria, ya que sin por un lado mediante el aprendizaje adquirimos información, a través de la experiencia o el entrenamiento, mediante la memoria almacenamos y recuperamos dicha información. Por ejemplo, desde pequeños casi todas las personas quisimos andar en bicicleta, todo niño despierta su interés ante tal maravillosa herramienta que nos permite trasladarnos con nuestro propio esfuerzo, vehículo de tracción humana, y existen fases que recordamos desde el primer aprendizaje. Entonces, siendo adolescentes o adultos, y si hemos pasado un tiempo considerable sin haber andado en bicicleta, nuestro cuerpo recordará la mecánica aprendida para lograr el objetivo. De esta manera todo aprendizaje es evocado. Cada experiencia contribuye a la memoria, pero es importante recalcar que para que una experiencia cualquiera forme parte de nuestra memoria, se deben provocar cambios estructurales y funcionales que persistan. A este cambio se le denomina plasticidad. Es así como desde las sinapsis neuronales, hasta cada región cerebral que se vea implicada en la memoria, hacen su trabajo en equipo. A saber, las áreas involucradas en la memoria, vienen a ser las áreas de asociación de los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital, además de partes del sistema límbico como lo son el hipocampo, la amígdala y el diencéfalo. Cabe destacar que, si una persona desarrolla más una habilidad basada en el aprendizaje, las áreas de la corteza cerebral implicadas en la misma se expandirán de manera gradual. Es importante comprender a la plasticidad neuronal y su capacidad cerebral para reorganizarse ante la demanda de medio en respuesta a sus estímulos internos y externos. Si la plasticidad no tuviera lugar, cada célula cerebral se codificaría individualmente. Dicha codificación es más general que específica, lo que facilita la adaptación resultante como respuesta. De ahí que la capacidad para adaptarse al cambio desde la neurona, da la garantía de que cada persona responda individualmente, entonces cada persona humana es única. Con este preámbulo acerca de las generalidades de la memoria,
debo indicar que existen muchos tipos de memoria, que se relacionan entre sí pero que se estudian independientemente o agrupados, según el campo de investigación que se persiga. Para acotar, teniendo en cuenta el ejemplo de andar en bicicleta, la operacionalidad de este proceso se consolidó en un tipo de memoria operacional. Así también tenemos otros tipos de memoria como la sensorial, que nos permite recordar olores o sabores entre otros. Sin embargo, en este apartado me referiré solo a 3 tipos de memoria, que vienen a ser los tipos de memoria clásicos para estudio, y empezaré por el tipo de memoria a largo plazo. Desarrollo de subtemas. Subtema 1, sueño, generalidades, funcionamiento y fases. Si bien es cierto la persona solo percibe al sueño como el dormir, es más el sueño normal se da en 2 componentes, a saber, el sueño sin movimientos oculares rápidos, REM, y el sueño con movimientos oculares rápidos, REM. Dentro de las funciones del sueño sin movimientos oculares rápidos, REM, existen procesos que se dan en etapas, cada una de estas consta de tiempos y características singulares. Estas etapas son llamadas las fases del sueño y se presentan gradualmente de la siguiente manera. Fase 1. En esta fase se da la transición entre el estado de vigilia y el sueño, por lo general su duración es de 1 a 7 minutos, la persona empieza a relajarse, teniendo en cuenta que se presentan también despertares, es un sueño muy ligero en el que la persona refiere que no ha estado durmiendo. Fase 2. Es llamada también la fase del sueño ligero o la primera fase del sueño verdadero. En esta fase es un poco más difícil despertar al sujeto. La persona suele experimentar ensoñaciones cortas, lo que comúnmente llamamos soñar. Fase 3, es llamada también la fase del sueño moderadamente profundo. Sus características van desde la disminución de la presión arterial, además de la disminución de la temperatura corporal. En esta fase resulta difícil despertar a la persona, suele establecerse alrededor de 20 minutos después de haber conciliado el sueño. Fase 4, esta fase es conocida como de sueño más profundo, la actividad metabólica cerebral disminuye considerablemente y la temperatura del cuerpo disminuye, los reflejos se conservan, disminuye levemente el tono muscular. Siendo la fase 4, la más profunda del sueño, se estima que solamente los sonidos más fuertes pueden hacer despertar a la persona, mostrándose adormecida, confusa y generalmente aturdida. Sin embargo, durante el sueño REM, la persona puede no reaccionar al ruido, más aún puede reaccionar ante estímulos familiares, como cuando lo despiertan por su nombre, o suena su alarma, o en ocasiones cuando se despierta su bebé. La diferencia aquí radica que, si se despierta en sueño REM, la persona no parece aturdida, sino más bien más atenta y en alerta. Comúnmente la persona atraviesa estas 4 fases en aproximadamente 1 hora, si la persona comúnmente duerme de 7 a 8 horas, experimenta de 3 a 5 veces el sueño REM, denominado de esta manera, ya que los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados. Cabe destacar que los sueños REM y NREM se suelen alternar mientras la persona duerme. En un adulto normal el sueño REM suele durar entre 90 y 120 minutos, en el adulto mayor suele disminuir el tiempo de sueño, más aún en un bebé lactante por lo general la mitad de su sueño es REM. Aún no son específicas las funciones en un sueño REM, sin embargo, se considera que es esencial para el desarrollo cerebral en bebés y en niños, ya que la actividad cerebral es alta en esta fase, siendo alta la irrigación y el consumo de oxígeno, más que en actividad física o mental mientras el niño esté en periodo de vigilia. Es importante tener presente que, durante el sueño, la división parasimpática del sistema nervioso autónomo aumenta en su actividad, mientras que la actividad de la división simpática disminuye. Las ensoñaciones, comúnmente llamadas sueños, que se dan en el sueño REM, generalmente están desarrollados a manera de un cuento o una historia, a la que seguimos como si fuera real hasta que despertamos. Muchas veces percibimos a estas ensoñaciones como reales, ya que muchos de estos sueños están cargados de emociones y sentimientos. Así también en el sueño NREM, suelen ocurrir ensoñaciones. Algunas ensoñaciones suelen ser de carácter terrorífico, comúnmente en la fase 4. La persona suele sentir opresión en el pecho, como si alguien pesado está sentado en su tórax impidiendo sus movimientos. A este peso que causa pánico y terror,
comúnmente se le suele llamar pesadilla. Subtema 2. La memoria. Concepto de memoria. La memoria y el aprendizaje son dos procesos íntimamente relacionados que posibilitan cambios adaptativos en el ser humano. Existen diferentes definiciones de memoria, pero todas ellas coinciden en que la memoria es la capacidad para adquirir, almacenar, recuperar y utilizar la información. Sin la memoria el ser humano no sería capaz de percibir, aprender o pensar, no podría expresar las ideas ni formarse una identidad personal. Del mismo modo sería imposible que el ser humano conociera y comprendiera el mundo que le rodea, ni resolver los problemas presentes en él. De todas las definiciones, una de las más completas es la de Portellano, que establece que, la memoria es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Mientras que el aprendizaje es la capacidad de adquirir nueva información, la memoria, tal y como expresa Portellano, es la capacidad para retener la información aprendida. Por otro lado, Álvarez la define como el proceso neurocognitivo que permite registrar, codificar, consolidar, almacenar, acceder y recuperar la información, constituyendo un proceso básico para la adaptación del ser humano al mundo que le rodea. Base anatómica de la memoria. Existen evidencias científicas y clínicas que indican la existencia de distintas regiones que intervienen en la memoria y que cada una de esas regiones tiene una función específica en la misma. Según Redolar-Ripoll, en el funcionamiento de la memoria intervienen las siguientes estructuras cerebrales: lóbulo temporal, lóbulo frontal, lóbulo parietal, diencéfalo, ganglios basales, cerebelo. Procesos de la memoria. Los tres procesos básicos de la memoria que la convierten en un proceso multifaceta. Procesos de codificación de la memoria. Procesos de almacenamiento de la memoria. Procesos de recuperación de la memoria. Procesos de codificación de la memoria. La codificación o adquisición es el proceso por el cual se prepara la información. Para ello se analiza, se registra y se organiza para que se pueda guardar, de tal manera que la podamos utilizar más tarde. La información puede codificarse de distintas formas. Como una representación visual, imágenes de objetos. Como una representación motora, tacto. Como una representación lingüística, sonidos, palabras. Como experiencias, acontecimientos o ideas significativas. Las circunstancias que rodean este momento resultan fundamentales para el éxito o fracaso de la memoria. Es importante en este proceso inicial, la atención, la concentración y el estado emocional del sujeto. La atención en esta fase es la llave de la memoria. Es de suma importancia para la dirección y la intensidad con la que se procesan los estímulos. Si no se presta atención a los estímulos es imposible almacenarla. Muchos de los fallos de memoria son en realidad fallos de atención. Procesos de almacenamiento de la memoria. La fase de almacenamiento consiste en guardar la información hasta que sea necesaria. Para ello es necesario que la información se organice, es decir, esta fase se caracteriza por el ordenamiento y la categorización. Son necesarias tanto estructuras intelectuales como metodologías que permitan clasificar los datos. La categorización y organización de la información se produce a través de tres elementos: conceptos, esquemas, unidades estructuradas de conocimiento. Los conceptos son las representaciones que contienen el conocimiento que nos permite reconocer y clasificar entidades abstractas, acciones y situaciones como miembros de una misma categoría, por ejemplo, objetos y animales. Para tener una correcta representación de la realidad es necesario relacionar los conceptos. Para ellos, aparecen unas estructuras de conocimiento más elevadas, los esquemas. Cada uno de los esquemas contiene todo el conocimiento general que hemos adquirido a través de las experiencias vividas, objetos, situaciones, acciones, actividades. Según Rummelart, los esquemas tienen influencia en la codificación de la información gracias a 4 procesos. Selección. De toda la información que se nos presenta solamente seleccionamos aquellas nos es relevante. Abstracción.
Se codifica el significado de la representación y no el formato. No recordamos exactamente las palabras que hemos oído en una situación concreta, recordamos de forma general la idea. Interpretación. Se refiere a las inferencias que realizamos a partir de la información recibida. Este proceso de interpretación suele ser el responsable de las distorsiones de nuestros recuerdos. Integración. En este momento se integran las experiencias vividas anteriormente con la nueva experiencia. Cuando se codifica la experiencia y se almacena esta, se presenta de forma automática. El almacenamiento es un sistema complejo y dinámico que cambia con las experiencias a las que el sujeto está expuesto. Procesos de recuperación de la memoria. La fase de recuperación es el proceso por el cual recuperamos los recuerdos cuando los necesitamos. Nos permite localizar la información que tenemos almacenada. Para ello, la información previamente ha tenido que ser codificada y almacenada. Por lo tanto, los tres procesos se deben dar de forma correcta para ser capaces de recordar. Si la información está bien almacenada y clasificada, será mucho más fácil localizarla y utilizarla en el momento necesario. Los procesos de recuperación se activan gracias a las pistas procedentes tanto del medio externo como del interno. El contexto externo nos puede aportar aspectos esenciales para el recuerdo, por ejemplo, detalles de lugares a los que volvemos, es lo que podemos llamar efecto dependiente del contexto. Lo mismo sucede con el contexto interno, estado de ánimo, sensaciones. Es más sencillo recuperar la información previamente aprendida, que intentar recordarla sin ningún tipo de ayuda externa. Recuerdos erróneos o distorsionados. Unido al proceso de recuperación se han realizado numerosos estudios sobre los recuerdos erróneos o distorsionados. Concretamente los errores de sesgo, la atribución errónea y la sugestión. Los errores de sesgo están relacionados con la cultura de cada persona, es decir, con las creencias. Esta cultura condiciona la información que se recupera de la memoria. La atribución errónea sucede cuando relacionamos estímulos similares, nuevo y conocido, sin tener conocimientos previos sobre el estímulo nuevo. Si nos dicen un listado de palabras sobre los colores, probablemente, aunque no nos digan el color rojo, diremos que aparecía en la lista. Esto es debido a que el color rojo tiene semejanzas semánticas con el resto de colores. El color rojo es coherente a las experiencias pasadas con distintos colores. Estudios de neuroimagen muestran la activación de áreas temporales mediales y del hipocampo en atribuciones erróneas, pero de forma algo diferente a cómo se dan en la recuperación de la memoria. La sugestión nos presenta como reales recuerdos que son falsos. Admitimos información errónea porque cuando recordamos algo, nunca tenemos una representación idéntica a lo que se codificó. En la vida diaria encontramos multitud de situaciones en las que aparecen fallos de recuperación. Cuando no recuerdo una pregunta de un examen. Cuando tengo una palabra en la punta de la lengua. Cuando voy en coche y recuerdo el sitio, pero no recuerdo exactamente dónde tengo que girar. Muchas veces, al final recuperamos algo que no recordábamos. Por este motivo muchas veces es preferible hablar de que los recuerdos olvidados no se han perdido, simplemente son difíciles de encontrar. Niveles de procesamiento de la información. Desde la teoría del procesamiento, la información que se recuerda no depende simplemente de las estructuras de la memoria, sino que además es importante la forma en cómo se ha procesado esa información. Craig y Lockhart defienden que la información es procesada en función del tipo de aprendizaje realizado. Si el aprendizaje está basado en la repetición del material, simplemente se mantiene en la memoria durante un determinado tiempo y después desaparece. Sin embargo, si el aprendizaje se basa en la elaboración del material, permite relacionar los conocimientos nuevos con el aprendizaje previo, de tal manera que el material se mantiene en la memoria de forma permanente. Para ello se distinguen tres niveles de procesamiento. Nivel superficial o estructural. Hace referencia a los aspectos físicos de los estímulos, forma, palabra, número, letra. Dejan una huella en la mente muy frágil, ya que las características físicas solo nos permiten reconocer la estructura. Nivel intermedio o fonológico. Se analizan los rasgos fonológicos. En el caso de las letras se suma el sonido. Nivel profundo o semántico.
Se refiere al significado de la palabra, teniendo en cuenta el contexto de la frase en la que se encuentra. A mayor nivel de procesamiento, mayores garantías de que la información se pueda recordar. Unidad 3. Funciones superiores. Tema 6. Lenguaje y emociones. Subtemas: lenguaje. Emociones. Objetivo: reconocer los principales elementos psicobiológicos del lenguaje y las emociones como parte de las funciones mentales superiores que desempeña a diario el individuo en su multidimensionalidad. Introducción. Las funciones mentales superiores son características propias del perfeccionamiento y la integración de los elementos corticales del sistema nervioso con diversas estructuras del mismo, pero no solo eso, también se ven enriquecidas gracias a su interacción con los elementos presentes en su entorno, los mismos que al conjugarse logran desarrollar en el individuo diversos procesos que se ven traducidos en estas preciadas funciones. Existen diversas funciones superiores, pero dentro de las que destacan el desarrollo del ser humano sobre las demás especies, juegan un papel importantísimo la adquisición del lenguaje y también de una forma u otra la capacidad de generar emociones y el procesamiento de las mismas, de forma inicial como una respuesta fisiológica, para luego ser procesada como una función consciente y moldeada por fenómenos racionales. El lenguaje hace parte de las funciones mentales superiores y se define como un sistema flexible de símbolos que nos permite la expresión de nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. Esto se traduciría en otras palabras, como una serie de códigos a través de los cuales el ser humano se propone exteriorizar sus percepciones acerca de su entorno interno y externo, el cual le permitiría comunicarse con sus semejantes de una forma clara y congruente. Aunque la comunicación no es propia del ser humano, ya que los animales también adoptan múltiples formas de comunicación, el lenguaje como tal, es un elemento humano desde su esencia, debido a que esta función mental como tal demanda de la interacción lógica de zonas corticales propias en el hombre y por si fuera poco, la capacidad semántica del mismo le otorgaría la significancia al lenguaje, propiedad que en otras especies no se encuentra desarrollada. Hay que tener claro que el proceso del lenguaje es de tipo integrativo, ya que en él intervienen elementos sensitivos como la visión y la audición, que posterior a ello propician que diversas funciones motoras produzcan la codificación necesaria para traducir las ideas y pensamientos procesados mediante el habla y la escritura, involucrando en ello procesos mentales tan complejos que otorgan una complejidad rigurosa al lenguaje humano. El lenguaje humano es universal, ya que aunque se ha conocido alrededor de 5.000 lenguas y dialectos diferentes en todo el mundo, todos ellos se desarrollan con la misma finalidad, expresar o transmitir emociones y conocimientos del individuo, por lo cual aunque en su sintaxis, grafología y demás aspectos se diferencien, todas ellas cumplen con un fin común. Tanto una persona oriental, hindú, anglo o latina, emplean el lenguaje con el mismo propósito y sobre todo en todos ellos prima el desarrollo de sistemas cerebrales especializados para tal fin. También es importante destacar que aunque por un lado el lenguaje es una de las funciones superiores más destacadas, las emociones constituyen un insumo que fortalece dicha función, es así como Heinz las define como estados fisiológicos corporales generados en respuesta a demandas externas o internas del organismo, en decir que en las emociones no se consideran propiamente al sentimiento en sí, sino más bien a la experiencia que generan estos sentimientos en el individuo como por ejemplo el temor, la alegría, la sorpresa y el enojo. La conceptualización histórica de emociones ha sido confusa y pende de un hilo fino que muchas veces tiende a otorgar un significado igual a los sentimientos y emociones, pero dentro de ello podemos determinar que, aunque no se refieren a lo mismo, se hace claro entender que mientras las emociones describen un estado corporal mientras que los sentimientos denotan un aspecto más sensitivo y vivencial que produce la emoción en cada individuo, constituyéndose en la razón por la cual estos conceptos casi siempre están relacionados. Para el desarrollo de esta unidad, se enfocará el estudio en los componentes teóricos, anatómicos y funcionales tanto del lenguaje como de las emociones desde una perspectiva holística, la cual mejore la comprensión de estas funciones mentales superiores y que de alguna forma otorgue los insumos necesarios para la construcción del conocimiento necesario que tribute a las competencias del futuro psicólogo. Bienvenidos a este nuevo capítulo, que nos lleva por el camino idóneo hacia la comprensión de las bases biológicas de la psicología. Desarrollo de subtemas.
Subtema 1. Lenguaje. La definición de lenguaje se presta a múltiples consideraciones dependiendo del campo científico desde el que se aborde. Podemos considerar el lenguaje como una herramienta de comunicación que utiliza símbolos para denominar cosas, acciones o estados internos, o como el conjunto de habilidades necesarias para producir y comprender expresiones, o sistema simbólico para representar y transmitir el conocimiento. En cualquier caso, más allá de recurrir a definiciones ya establecidas o acuñar otras nuevas, estamos de acuerdo en que cuando hablamos de lenguaje en el ámbito educativo, nos estamos refiriendo a la capacidad de comunicarnos, verbalmente o por escrito, mediante palabras y frases. El lenguaje hace alusión a sistemas destinados para la expresión de ideas, sentimientos y percepciones. Es preciso manifestar que la definición de lenguaje se complementa con otros conceptos, los cuales no deben confundirse a la hora de realizar un abordaje holístico del tema y peor aún considerar que se tratan de lo mismo. Tradicionalmente, se reconocen 5 componentes básicos: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. Los 3 primeros tienen que ver con la forma del lenguaje, el semántico con el significado, y el pragmático con el uso que se hace de él. Simplificando mucho, podríamos decir que la fonología se ocupa de las características sonoras y estructurales de los fonemas, las unidades sonoras más elementales del lenguaje. La morfología se ocupa de la estructura y características de las palabras, conjuntos de uno o más fonemas con significado. La sintáctica estudia la organización de las palabras y cómo se relacionan entre sí para producir frases. La semántica es la disciplina que trata del significado de las palabras. La pragmática es la que estudia cómo se utiliza el lenguaje en un contexto determinado. Este último componente es el más complejo porque trasciende al propio lenguaje, ya que tiene que ver, entre otros aspectos, con el contexto en el que se produce la comunicación, con las personas que intervienen, con la intención y con la motivación del hablante, así como con el aprendizaje y las habilidades comunicativas del mismo. Además, en muchas ocasiones, la efectividad de los mensajes no solo dependerá de la habilidad del emisor, sino también de la del propio receptor, por lo que se produce un contexto específico, donde es necesario que ambos intervinientes posean habilidades pragmáticas similares. Desarrollo del lenguaje. En el desarrollo del lenguaje en el niño diferenciamos 2 etapas. Etapa prelingüística, suele abarcar el primer año de vida y también se la conoce como etapa preverbal, dando prioridad con esta denominación al desarrollo del habla. En esta etapa, el llanto es el primer intento comunicativo, que pasa de ser un mero reflejo a una emisión fónica intencionada. El balbuceo y la aparición progresiva de palabras monosilábicas y bisilábicas van a suponer un avance considerable y la antesala de la siguiente etapa. Etapa lingüística, es la etapa verbal en la cual se van a ir adquiriendo progresivamente las habilidades lingüísticas que caracterizan a los humanos. Al inicio de esta etapa el nivel de comprensión del habla es mejor que la articulación, que requiere unas habilidades fonoarticulatorias que tardan más en alcanzarse. Su progresión va a ser notoria hasta alcanzar un desarrollo que podríamos considerar completo en torno a los 6 o 7 años. Entendemos que este desarrollo no se completa nunca porque siempre podemos acumular vocabulario o perfeccionar las habilidades expresivas, orales y escritas. Sin embargo, si lo consideramos así en cuanto a las habilidades instrumentales básicas que le permiten comunicarse. Aspectos sintácticos, semánticos o pragmáticos se irán adquiriendo progresivamente durante la etapa escolar y el desarrollo posterior. Lenguaje como herramienta de comunicación. El ser humano es un animal social, vive o, mejor dicho, necesita vivir en comunidad. Comunidad y comunicación tienen una misma raíz y son términos que se interconectan estrechamente. La comunicación entre los individuos sienta la base para una comunidad y una comunidad no se sostiene si no hay comunicación entre sus miembros. Esas necesidades de comunicación entre los miembros de un grupo son las que van a propiciar el desarrollo del lenguaje. Podemos considerar la comunicación como la transmisión intencionada de información por medio de un sistema de signos, los cuales van a ser convencionales y comunes entre los miembros de un mismo grupo. También como la actividad conjunta entre 2 o más personas para un intercambio útil de información. Por su parte, Claude Shannon,
afirmó que cualquier proceso de comunicación puede describirse como un sistema a través de cuyos elementos transita la información. La comunicación puede tener como objetivo transmitir información sobre diferentes eventos o sobre estados propios del emisor, pero también puede ser una forma de conseguir algo o influir sobre los demás. En cualquier caso, la comunicación es una forma de adaptación social y la capacidad de adaptación de un individuo al grupo va a determinar en buena medida sus expectativas de supervivencia. Los elementos básicos de la comunicación son el emisor, el receptor y el mensaje. No obstante, hay otros elementos que también son importantes como el contexto en el que se realiza la comunicación, las características de lo que se quiere comunicar o el código que se utiliza para ello, en nuestro caso, el lenguaje. Intentar consensuar una definición de lenguaje sería complicado porque según el enfoque que se utilice, o el componente sobre el que se focalice el estudio, o el objetivo y la utilidad del proceso, podemos encontrar cientos de ellas. Uno de los padres de la psicolingüística, Noam Chomsky, la define en 1957 como un conjunto finito o infinito de frases, cada una de ellas limitada en extensión y construida a partir de un número finito de elementos. Pero podemos encontrar otras como el conocimiento y las habilidades necesarias para producir y comprender expresiones, la actividad cuyo fin es representar y comunicar conocimientos para su uso posterior, o como un sistema simbólico para construir mensajes intercambiables y representar conocimientos mediante signos. Siguiendo a este autor, el lenguaje tendría las siguientes características. Comunicativo, permite el intercambio de información. Simbólico y arbitrario, ya que establece asociaciones arbitrarias entre el símbolo y el referente, por ejemplo, objetos que se denominan de diferente manera según el idioma. Estructurado y reglamentado, es bastante estable y, como mucho, se incorporan cambios en los significados de los símbolos. Estructurado en múltiples niveles, fonológico, léxico, semántico. Productivo, se puede producir un número ilimitado de combinaciones entre sus elementos. Dinámico, evoluciona, se actualiza. Estructuras cerebrales implicadas en el lenguaje. El análisis anatómico del lenguaje implica de forma preponderante el estudio de estructuras neurales ya que posterior a la evidencia científica presentada en el estudio de las lesiones o daños cerebrales y su relación con trastornos del habla, dieron indicios de la existencia de zonas específicas relacionadas con la producción del lenguaje, mientras que otras zonas cerebrales no influían en este proceso de forma directa. Aunque los órganos fonadores representan la emisión del sonido y generación del habla, este proceso se da gracias al movimiento de estructuras musculares producidas por impulsos nerviosos producidos desde zonas especializadas de la corteza cerebral y son los elementos anatomofuncionales principales en la adquisición y producción del lenguaje en el ser humano. Es importante conocer que a lo largo de la historia muchos estudios han determinado la existencia de lateralidad cerebral del lenguaje. Esto quiere decir que un hemisferio cerebral domina esta función superior a diferencia que el otro aporta poco para ello. Con esta afirmación y con la llegada de la imagenología, se pudieron confirmar dichos postulados debido a que las imágenes analizadas mostraban un desarrollo mayor de zonas específicas en el hemisferio izquierdo, justo de las regiones vinculadas con las lesiones que producían alteración en el lenguaje. Esto conllevó a la determinación que el hemisferio cerebral dominante, que en la mayoría de casos es el izquierdo, era el encargado del lenguaje. Corteza frontal izquierda y el área de Broca. Uno de los espacios corticales relacionados con el lenguaje es el área de Broca, el cual se encuentra localizado en la corteza frontal inferior, en una zona específica denominada giro frontal inferior. Esta zona anatómica según estudios sería la encargada de la captación, procesamiento y transmisión de información hacia la corteza motora, con la finalidad de producir la movilidad de los órganos fonológicos como son los labios, lengua y laringe. Para de esta forma articular sonidos. Esta relación fue evidenciada en el año 1861 gracias al neurólogo de origen francés Paul Broca. Corteza temporal izquierda y el área de Wernicke. Otra de las zonas anatómicas relacionadas con el lenguaje, es la conocida área de Wernicke, la misma que está localizada a nivel del lóbulo temporal izquierdo en su parte superior, justo en la zona próxima a la corteza auditiva. Esta área cortical posee una amplia relación con los procesos sensitivos del habla,
ya que controla la significancia del lenguaje, debido a la ausencia de conexiones de esta área con la corteza auditiva. Dicho proceso fue descrito por Carl Wernicke en el año 1874. Adicional a ello se ha planteado de forma morfofisiológica la existencia de vías que interconectan las estructuras corticales antes descritas, la cual inicia su curso desde la corteza auditiva, la cual envía señales al área de Wernicke, desde donde a través de su relación con el área de Broca induce a la corteza motora a enviar respuestas eferentes que culmina con los movimientos musculares en el aparato fonador, completando el completar este proceso del lenguaje con la emisión del habla. Subtema 2. Emociones. Como se analizó en la parte introductoria, es difícil hablar de emociones, sin abordar las diferencias y similitudes con los sentimientos, por ello se hace inherente la sistematización de las emociones y sentimientos como formas de respuesta que adopta el individuo ante las condiciones que le ofrece el medio interno y externo. Es así como estos dos términos interpretan procesos complementarios, ya que una emoción sentida de forma racional y consciente despierta en el individuo un sentimiento. En la búsqueda de una conceptualización que garantice la esencia sensitiva subjetiva y la parte morfológica o física del estado emocional, las emociones poseen componentes fundamentales, los mismos que se articulan de manera sistemática. Es así como se diferencian tres. Componente fisiológico. Este componente hace alusión a cada una de las respuestas involuntarias, automáticas generadas por el organismo como forma de preparación para la generación y comunicación de los estados emocionales a los demás, es decir, que el componente fisiológico se convierte en la parte de naturaleza refleja e impulsiva de las emociones, siendo ésta de carácter adaptativa ante las condiciones o situaciones producidas por el medio en el cual el individuo desarrolla. Componente conductual, también llamado comportamental, está constituido por las acciones desarrolladas por el individuo en respuesta a la satisfacción de las necesidades, las cuales se ven traducidas en movimientos musculares apropiados ante una situación determinada. Es necesario comprender que estas acciones algunas veces son de tipo refleja y automática, pero en su gran mayoría, son de tipo voluntaria y responden a procesos de la consciencia, para lo cual en este tipo de acciones la introspección juega un papel importante, el cual ayuda al individuo a no actuar de forma impulsiva e integra sus actos al contexto personal y social del momento. Componente cognitivo. Este componente hace referencia a los pensamientos que tenemos durante las situaciones o circunstancias. Antecedes. La historia del estudio de las emociones se remonta a tiempos muy remotos, desde los conceptos de Aristóteles en la antigua Grecia, el cual determinaba que la presencia de las emociones indicaba estados de inferioridad y afectación del ser humano. Estos conceptos con el pasar de los años fueron cambiando a la vista de diversos científicos y, según Carlson, las teorías más reconocidas son las siguientes. Teoría de la evolución de las emociones. Charles Darwin en el año 1872, fue el primero en determinar que existen expresiones faciales de carácter universal, que al parecer tenían un origen común, eran de carácter innato y heredado, y que su expresión se genera como sentido de supervivencia. La teoría explicó que el origen de las emociones se regía por tres principios: el principio de los hábitos útiles asociados, el principio de la antítesis y el principio de las acciones directas debidas a la constitución del sistema nervioso. Teoría fisiológica de James Lange. En 1880, este par de psicólogos de forma independiente llegaron a la conclusión que todo fenómeno emocional respondía a procesos mediados en la corteza cerebral, posterior a la percepción de cambios fisiológicos en el organismo, asegurando de esta manera que la manifestación subjetiva de la emoción se da posterior a su expresión fisiológica. La teoría antes descrita define la presencia de tres elementos subsecuentes que determinan en síntesis el curso de la emoción, y ellos son: el estímulo emocional, la respuesta emocional y sensación emocional. La teoría fisiológica de Cannon-Bard. Este psicólogo, aunque tomó los elementos de la teoría anterior, discrepo en el orden de aparición en el proceso. Es por ello que determino que al generarse el estímulo emocional, tanto el proceso de la sensación emocional como de las respuestas fisiológicas podrían ocurrir de forma paralela e independiente, es decir, que las emociones se pueden experimentar aún sin sentir los cambios fisiológicos producidos en el cuerpo. Se propuso que el estímulo
Emocional puede tomar una vía cortical y desarrollar la sensación emocional o una vía hipotalámica desarrollando una respuesta fisiológica. La teoría cognitivista, diversos psicólogos en modificación de la teoría de Cannon-Brad, entre ellos Skaktar y Singer en 1961, determinaron que la situación y el entorno nos brindan los insumos necesarios para interpretar nuestra realidad y en función a ella respondemos emocionalmente. Esto determina que el ambiente y el conocimiento se juegan un papel interesante en la generación de emociones. Tipos de emociones. Por otro lado, podemos determinar que las emociones poseen un carácter tanto universal como específico, debido a que, aunque indistintamente de la cultura o latitud en donde se viva, algunas de ellas se expresan de la misma forma, existen muchas otras emociones propias de cada grupo poblacional, es por ellos que surge la clasificación de emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias deben cumplir con 4 características para ser consideradas como tal: deben estar presentes en todas las culturas, surgir como instinto de supervivencia, asociarse a una expresión facial distinta y estar evidenciarse en primates no humanos. Las emociones secundarias son la combinación expresiva de las varias emociones primarias, que se desarrollan de forma particular en un grupo humano específico, modificado gracias a su cultura e idiosincrasia. Estructuras anatómicas relacionadas con las emociones. Sin duda, las respuestas a la estimulación del medio que se convierten en emociones, implica la acción de múltiples estructuras cerebrales, las cuales se encargan de interpretar dichos estímulos y producir los estados emocionales adecuadas, aunque no existe una estructura única y exclusiva para el procesamiento de las emociones. Importante destacar que posterior a los estudios neuroanatómicos de Cannon, Baardiges, entre otros, se logró determinar que el sistema límbico, la amígdala y la corteza prefrontal son las estructuras anatómicas cerebrales que intervienen en el estado emocional de los individuos. Sistema límbico. El sistema límbico, así nombrado por Broca, el cual lo denominó inicialmente con el nombre de lóbulo límbico, está formado por una serie de estructuras corticales presentes en la línea media, que se encuentran rodeando en forma de anillo el tronco cerebral, es decir, esta estructura estaría conformada por la corteza del cíngulo y la corteza de la superficie medial del lóbulo temporal, incluido el hipocampo y la amígdala. En complemento a las estructuras del sistema límbico como coordinadoras de las expresiones conductuales de las emociones, PAPES, incluyo al hipotálamo como centro integrador de las mismas debido a que poseen gran número de conexiones con todas las estructuras del sistema límbico, en especial con la corteza del cíngulo. La amígdala, esta última estructura también llamada complejo amigdalino, se encuentra localizado a nivel del lóbulo temporal y se encuentra compuesto por diversos núcleos, de los cuales, los de mayor implicancia en el control de las emociones son 3, el núcleo lateral, el cual recibe información del neocórtex y las envía al núcleo basal, de allí se proyectan sus conexiones hacia el núcleo central y otras estructuras corticales. El núcleo central es el área cerebral más importante en la generación de respuestas emocionales provocadas por estímulos negativos, entre ellos el miedo. La corteza prefrontal ventromedial, esta área cortical localizada en la base del lóbulo frontal al lado de la línea media, incluye la corteza orbitofrontal medial y la corteza cingulada anterior subgenual, son áreas de la corteza cerebral en las cuales se ha hallado una mayor actividad en el control de las emociones, lo cual nos ayuda a controlar nuestros impulsos emocionales ante diversas situaciones. La corteza de la ínsula, estructura cerebral, toma su nombre debido a que aparece en forma de isla al abrir la fisura lateral, separando los lóbulos parietal y temporal. Debido a sus múltiples conexiones con las zonas talámicas, se encarga del manejo de las sensaciones viscerales producidas en los diferentes estados emocionales, razón por la cual se ha vinculado esta estructura cortical con estados emocionales como el asco, la tristeza y la angustia. Procesos emocionales. Se entiende como procesos emocionales al mecanismo mediante el cual un estímulo despierta una respuesta emotiva en el individuo, incluyendo cada una de las estructuras implicadas en dicho proceso. A la luz de la ciencia existen varias teorías que tratan de explicar cómo se produce de forma sistemática la generación de las emociones en el ser humano, pero la más acertada en cuanto a su complejidad y carácter experimental es la planteada por Leddox en 1999.
De forma esquemática, el proceso emocional incluye un momento en el cual se perciben los estímulos tanto internos como externos, los cuales posterior a la evaluación de la situación, generan la activación o reacción efectiva, generando en una etapa ulterior la respuesta emocional percibida, propiciada por el aprendizaje previo y a la cultura del individuo. El proceso emocional es un sistema complejo de interacciones, en el cual se desarrollan operaciones significativas que inician con el análisis de las situaciones significativas de la vida, seguidas de una interpretación subjetiva de dicha situación, que en primera instancia provoca algunos cambios fisiológicos necesarios ante dicha situación. Posterior a ello, el individuo expresa o comunica el proceso emocional y se prepara para ejecutar un comportamiento específico. Análisis de la situación. El proceso de análisis de las emociones es el sistema que constituye el primer filtro del procesamiento de las mismas y está conformado por dos elementos principales. Por una parte, se realiza una evaluación de la situación en función a las características adaptativas del individuo para luego desarrollarse un análisis más profundo de la situación tomando en cuenta su significancia personal y social, como por ejemplo nos encontramos en una habitación y nuestro sistema auditivo percibe un sonido. Nuestro proceso emocional realiza un análisis del mismo en función a si este estímulo es determinante para nuestra supervivencia o no, calificándolo como positivo o negativo. B. Interpretación subjetiva de situación. Luego del análisis de la situación se consigue la activación o reacción efectiva de la emoción, que de forma inicial está mediada por la interpretación subjetiva, es decir, que la reacción efectiva de manera inmediata despierta la generación de sentimientos que según el caso pudieran ser agradables o desagradables. Como ejemplo podríamos analizar el caso anterior del sonido en la habitación, el cual posterior a la interpretación subjetiva pudiera despertar en nosotros sentimientos de agrado o desagrado. C. Cambios fisiológicos. Así como la reacción efectiva puede generar cambios subjetivos, también puede desencadenar variaciones fisiológicas mediadas por el sistema autónomo, vinculadas de manera frecuente a los órganos controlados por la vía simpática y parasimpática, entre ellos la respiración, circulación, sistemas glandulares, termorregulación entre otros, por ello que según el ejemplo anterior, si determinamos que el sonido corresponde a un ruido estruendoso, sentimos miedo y se nos acelera el corazón, comenzamos a respirar más rápido y en casos podríamos hasta incrementar nuestra sudoración. D. Expresión y comunicación del proceso emocional. Hasta ahora todos los cambios generados en el proceso emocional eran imperceptibles por los demás, debido a que despertaban respuestas intrínsecas en el individuo, pero de alguna forma llega el momento denominado efectos observables, que es el momento idóneo en el cual el individuo producto de esta secuencia psicofisiológica, manifieste de alguna forma la emoción, y de forma inicial lo hace mediante la expresión verbal a mediante gritos o incremento en el tono de voz o extraverbal mediante cambios posicionales y modificaciones en la expresión facial. Ejecución de una acción o comportamiento. Otro de los efectos observables en el proceso emocional, es la preparación para el desarrollo de una acción como respuestas motoras ante una sensación percibida. Ello implica la activación de centros corticales que, mediante sus vías eferentes, provocando movimientos de estiramiento o retirada o en su defecto suprimiendo los mismos provocando una inmovilidad paulatina ante dicho estímulo. Poniendo como ejemplo el caso anterior, pero cambiando el hecho de que el sonido fuera un ritmo musical del agrado de las personas, el sujeto actúa de manera inmediata bailando como una respuesta emocional vinculada con la acción o comportamiento del individuo. Reflexión. El desarrollo de las emociones favorecieron a la supervivencia del individuo y la adquisición del lenguaje se constituyó en una ventaja evolutiva para ser humano. Es el momento preciso para que tomes lo mejor de ambas, a favor de tu evolución personal y profesional. J. Pavageau. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.